siempre que uno observa una autoridad, la espera es cómo va a resolver los problemas. Y cómo va a resolver los problemas significa que tiene que tomar una decisión. Y vaya que este estudio de toma de decisiones respecto a las autoridades políticas, a las autoridades gubernamentales, por así decirlo, tiene o no tiene un proceso antes. O es que él de repente, inmediatamente señala, toma una decisión instantáneamente y es suficiente. No hay un proceso de alimentación, de insumos de conocimiento, de evidencias. Por ello que en las últimas décadas, esta se ha convertido en una disciplina de estudio, ¿no?, de diferentes académicos que tratan de relacionar la toma de decisiones gubernamentales a lo político-administrativo. Lo político por las políticas públicas, porque de alguna manera hay dentro de una política pública un sesgo sobre el sistema político y además del perfil del político que está gobernando y porque ellos lo han elegido. Y por la parte administrativa, que cada vez que se encadena una decisión, esta va y resbala en la administración pública y comienza una etapa administrativa de ejecución de la toma de decisiones, ¿no? Es decir, si yo quiero acortar la brecha de salud y construir hospitales, significa que hay que hacer contratos, que hay que inmediatamente contratar personal, que hay que hacer supervisión de la obra, y es una parte administrativa de la ejecución de la toma de decisiones. Entonces, como ven, hay un estudio del fenómeno diseccional y que además se relaciona la toma de decisiones en el sentido gubernamental con las políticas públicas, que vamos a ver. Entonces, este reconocimiento del estudio que se da a la toma de decisiones lleva varios, nada menos, interpretaciones respecto al actor que analiza una toma de decisiones relacionada. Pero al final, una decisión conduce a decidir. Tomo decisiones, es decir, decidir. Y decidir sobre algunas alternativas o opciones. Y son múltiples las alternativas que se presentan cuando uno va a decidir. Y ahí viene un poco la interpretación, y un poco viene el análisis, un poco viene el estudio de la evidencia, si es que la hay, para decidir. Y hay un montón de caminos que ustedes pueden ver ahí, cuál camino elijo. Entonces, y la evidencia me tiene que dar la razón. Y cuando yo digo evidencia es porque hay un sentido racional de la decisión. Es decir, me tiene que decir la evidencia, la investigación, con resultados qué decisión más correcta puedo tomar. Pero a toda decisión racional tiene un condimento, tiene un baño de decisión política, porque llena el corazón, la imagen, el cuerpo, de decir, tengo una ideología que obedecer, y también tengo que decidir. Entonces, la relación de la disciplina de las políticas públicas y el curso que acciona determinada naturaleza gubernamental tienen, pues, nada menos que relación en los instrumentos que se va a concentrar en el Estado. Decidir implica nada menos que poner en marcha a los funcionarios públicos, y para ello hay una disciplina que es las políticas públicas, que vamos a conocer después. Y en la decisión gubernamental, en la decisión que tiene que ver con las políticas públicas, siempre intervienen varias disciplinas. Varias disciplinas como son la filosofía, la ciencia política, la psicología, la economía, la sociología. Bueno, va dependiendo del problema también, y va dependiendo del estudio que se haga, y va dependiendo de la decisión que yo quiero tomar. El ámbito, el escenario económico, social y en sí. Pero es inevitable hacer una relación multidisciplinaria de enfoques que pueden ayudar a mejorar la decisión cuando ésta se toma y se despliega hacia la solución. Porque yo decido en la administración pública para administrar la administración y resolver los problemas de los ciudadanos. Ahí está buscar las mejoras, la mejora continua de dónde viven. Si yo vivo en un distrito y no tengo problemas, pero yo vivo ahí, por lo tanto tengo necesidades, y las necesidades la municipalidad, digamos, tiene que cubrirlas. Recoger la basura, seguridad, limpieza, jardines,
entre otros, que tiene que ver en el tema de competencias y políticas públicas de la municipalidad. Pero en todo eso interviene, pues, un factor importante, que es el tema multidisciplinario, porque las personas no son un tema de decir, bueno, él quedará esto. No, es un estudio que tiene que reunirse varias disciplinas, varios profesionales. Yo les cuento un tema, una experiencia de un alcalde que lo fui a visitar por una visita de un ministerio que yo hacía, y el alcalde tenía un problema en un sector de su distrito. Y no, bueno, había llevado varias semanas para resolver ese problema de ese sector, pero era un problema complejo, un problema que necesitaba varios enfoques para dar una solución integral. Y él tenía en su gabinete de asesores o de expertos un educador, un politólogo, un sociólogo, un economista, un abogado. Bueno, había como 8 profesionales de diferentes ramas sentados viendo el problema y cada uno opinando respecto a cuál sería una solución integral. Entonces, los enfoques de derecho, los enfoques sociológicos, psicológicos, educacionales, económicos, todos, ¿cómo se llama?, construían la solución. Y eso es importante. Creo que el decisor, aquel gobernante que deja de lado esta multidisciplinaridad que debe tener una acción, que es una toma de decisiones, pierde. Y es cuando se convierte en la toma de decisiones un fracaso. Entonces, ¿qué estamos diciendo? De que la toma de decisiones tiene etapas, sí. ¿Tiene fases? Sí. Claro que tiene fases. Primero, conocer la necesidad o el problema de la cual yo tengo que dar solución como autoridad. ¿Qué alternativas voy a tener? Y eso va a estar de acuerdo a la evidencia. Y si tengo 4 alternativas, los criterios de evaluación sobre qué alternativa voy a elegir. Y para ello hay que evaluar nada menos la aplicación de los criterios y hacer una elección o una selección de la mejor alternativa. Y bueno, la mejor alternativa gana, yo tomo la decisión, y una vez que tomo la decisión, impacta, se inicia con un verbo, decidir, como le hemos dicho, y comienza la parte administrativa a funcionar. O sea, activa la parte administrativa. Y vamos a ver si es que esta decisión fue tomada adecuadamente. Y si fue tomada adecuadamente, no se olviden que siempre hay una lógica en el espacio micro y macro, por el tema de relaciones de las multidimensiones que hay, económica, social, ambiental, tecnológica, cultural, entre otras, administrativa, política. Entonces, cuando una decisión tomada y la administración, es decir, los funcionarios, la implementan, el escenario, que también tiene un tema de multidisciplinaridad, o el tema de dimensiones económicas, sociales, ambientales, tiene un impacto. El impacto para bien para un grupo puede hacer que para mal para otro grupo. Que viene una retroalimentación. Entonces, como vemos acá, las tomas de decisiones nos implican nada menos que estos procesos que estamos viendo en la gráfica, desde el reconocimiento del problema, agendar, yo como autoridad, digo, sí, yo soy la autoridad, soy el alcalde, voy a agendar ese problema. Póngalo usted, gerente municipal, he decidido. Póngalo usted, he decidido que vamos a iniciar esta agenda a resolver. Agenda es que hay un tema que tiene que acompañarse. Todavía no he decidido la solución del problema, pero ya lo agendé, decidí como primera fase. Una vez que está agendada, esta comienza a ser evaluada, analizada, y si el problema tiene nada menos que una solución inmediata, puede hacer que se tome una decisión rápida. Pero si esta toma de decisiones involucra a varios enfoques multidisciplinarios, tiene que estudiarse adecuadamente para ver que los impactos no generen nada menos aspectos negativos en otras personas. Al final se toma, pero recuerden bien algo, que una toma de decisiones en el gobierno basada en políticas públicas tiene que tener un sentido de evidencia, tiene que estar en base a la evidencia. Es decir, hay una fuerte inclinación del modelo racional. Es decir, la racionalidad tiene que ver con la evidencia. Si no hay evidencia, entonces estoy en las supersticiones, ¿sí? En la parte de la filosofía de la política. Y yo creo que debe ser así, pero no. En las políticas públicas, lo correcto es que se tomen decisiones basadas en evidencia. No le quitas nada de que tienes nada menos que un perfil político, que eres gobernante por un perfil político. Pero las decisiones en políticas públicas tienen que basarse en evidencia porque implican, primero, el desplazamiento de la parte administrativa del personal
los recursos presupuestales que se consideran, y si es que eso está mal, el perdedor no es el alcalde, el gobernante, sino tampoco el funcionario que implementa, sino es el ciudadano. Entonces, la toma de decisiones en políticas públicas tiene toda esta racionalidad de implementarla. Pues también tenemos un tema de racionalidad limitada, es decir, cuando las condiciones tienen limitaciones en las relaciones y en la parte operativa. Es decir, yo tengo un problema muy grande, tengo que tomar decisiones, pero implica que racionalmente estoy limitado, normativamente, presupuestalmente, personal u otro tipo de limitaciones. Entonces, la toma de decisiones, ¿a qué nos conducen? Bueno, a que la autoridad decida. ¿Pero qué decide? Políticas públicas. Acá están las políticas públicas. Autoridad decide políticas públicas. ¿Y quién recibe eso? Nada menos que la sociedad. Pero ¿qué pasaría si las políticas públicas son rechazadas? Es decir, yo tomo una decisión en políticas públicas y la sociedad me la rechaza. Tomo otra y la sociedad me la rechaza. Y se crea una inestabilidad. ¿Por qué una inestabilidad? Porque la población, la sociedad, no quiere esa política pública y salen a las marchas, comienzan a protestar, piden la vacancia, y bueno, y comienza a crecer más y más y más la protesta y el rechazo a esa toma de decisiones. Y se produce un choque a la gobernabilidad, que es nada menos el espacio que se desarrollan las políticas públicas, pero con tranquilidad, donde hay una aceptación entre el decisor, la autoridad, y la sociedad de recibir y no protestar, de recibir y decir, sí está bien, autoridad, esa política pública está resolviendo mi problema y yo la tomo, no la rechazo. Entonces viene un tema de gobernabilidad, vamos a gobernar bien con la sociedad y hay un tema de gobernanza final. Entonces, pero ¿qué pasaría si rechaza? Se produce conflictos, hasta que llega un momento que pierde un poco el poder, la autoridad, porque no tiene, ¿cómo se llama?, ese don, ese poder, ¿no?, sobre el ciudadano, porque lo rechazan constantemente. Y bueno, genera un aumento de ingobernabilidad. Y hay departamentos, distritos y provincias que los alcaldes han sido revocados o simplemente renuncian, ¿no? Entonces, si esto es así entre gobernabilidad y políticas públicas, ¿cuáles son las dimensiones de la gobernabilidad? Como ustedes ven, que la gobernabilidad es la capacidad de tomar decisiones vinculantes y ponerlas en práctica. Ejecución, ¿no? Operaciones, nada menos que en administración, que busca nada menos que esta capacidad de toma de decisiones. Busca el bienestar de las personas. Y eso nos conduce a que nosotros tengamos calidad de vida. Para ello, ¿qué tiene que tener? Si las dimensiones de la gobernabilidad son control de la corrupción, entonces no debe haber corrupción. La participación y responsabilidad ciudadana, si los ciudadanos rechazan y aceptan en dos lados o en dos enfoques una decisión, pues hay una participación. El tema es que no se vaya un poco a la protesta continua que genera una ingobernabilidad, pero que hay una participación en la responsabilidad que debe tener el ciudadano sobre las decisiones que se toman. El Estado de Derecho nunca debe romperse, porque es el marco, nada menos legal, de la tranquilidad de vivir en sociedad. Cuando se patea el tablero, se patea la forma de la relación del Estado y se comienza a iniciar una nueva, nada menos que unas nuevas formas basadas en diferentes sistemas políticos, entonces se pierde un poco el Estado de Derecho. Y eso genera nada menos que ingobernabilidad. Y la estabilidad política y ausencia de violencia es necesario cuando hay Estado de Derecho. Es necesario cuando no hay corrupción. Entonces la estabilidad política, nosotros hemos visto el quinquenio pasado de gobierno que hemos tenido 1, 2, 3, 4 presidentes en 5 años. ¿Sí? 2 congresos. Y si sumamos días de ingobernabilidad, porque no atendían algunos ministerios, el Congreso estaba cerrado, y bueno, había un efecto, sobre todo en pandemia, quiere decir que esta estabilidad no se estaba dando. Pero estas 4 dimensiones se sobrepasan, se asientan nada menos que en la calidad regulatoria y en la efectividad de gobernabilidad. ¿Qué es la calidad regulatoria? La habilidad de gobierno para formular e implementar políticas legítimas. Es decir, formular e implementar políticas legítimas con habilidad.
Y la otra es la estabilidad, la efectividad gubernabilidad. La efectividad gubernabilidad. Calidad de políticas públicas y servicios públicos. Si un ciudadano recibe todos los días servicios públicos muy bien, eficiente, eficaz en su proceso, el ciudadano no reclama y vive contento, agradecido eternamente. Pero si no lo recibe, es protestas. Entonces, las políticas públicas no están llegando, no son efectivas. Entonces, como vemos, estas dos dimensiones que ven acá, dan pie pues a la gobernabilidad. Si una de ellas, que es sobre todo decidir correctamente en políticas públicas, se produce sismos, terremotos, temblores de ingobernabilidad y de inestabilidad. Por ello, este proceso de toma de decisiones basada en políticas públicas que dan gobernabilidad fue nada menos que estudiado por Harold Lathwey en 1950, quien es el referente de esta materia de ciencias políticas basado en la toma de decisiones. Es decir, en el proceso de elaboración y ejecución de políticas públicas, ¿no? Y que además esto siempre lo relaciona en sistemas democráticos. Porque la toma de decisiones en sistemas no democráticos son diferentes. ¿Sí? Son diferentes. Entonces, 20 años después, creo que la definición está, hay un poder público, hay un aparato administrativo, hay escenarios nuevos, hay que ajustar la toma de decisiones. Al final, estas políticas públicas están relacionadas con la ciencia política o con la visión pública, pero todo ello va al ciudadano. Al final va al ciudadano, que es donde se quiere que llevar. Entonces, hay dos momentos de la toma de decisiones. El conocimiento del proceso de decisión, es decir, comprender este proceso, y el conocimiento en el proceso de decidir. Es decir, decidir. Yo conozco, comprendo nada menos que la decisión, las primeras fases. Hasta ahí llegué. Ahora hay que tener conocimiento para decidir, que es una segunda etapa. ¿Cuál elijo? ¿Qué criterios? Porque ya conozco el problema, y fue en la primera fase de estudio. Pero, ¿qué decido? Y esa es la parte más difícil. Porque entran las dudas, porque si me equivoco, ¿qué pasará? Pierdo credibilidad, no hay espacios en política para equivocarse, y bueno, hay que decidir. Es la etapa más dura de un gobernante. Porque comprender el problema, bueno, eso está de ciudadano. Pero cuando eres gobierno, cuando eres gobernante, decidir basado en evidencia es lo más recomendable. Pero a veces no siempre se acierta. Bueno, al final, ¿qué es una política pública? Si estamos hablando de toma de decisiones y políticas públicas. Bueno, conjunto de acciones que tiene una causalidad respecto a un problema público y que tiene que basarse en evidencia y que tiene sus efectos y que tiene que resolver ese problema público y bajar los efectos negativos, ¿no? Pero que además estas políticas públicas tiene instrumentos, procedimientos, recursos que para su ejecución, ¿no? Y además esta corresponde a las funciones públicas. Y que estas deben ser nada menos que de la naturaleza permanente, porque las políticas públicas municipales son permanentes. No es que este mes hay y el próximo mes no hay. Las políticas públicas municipales o regionales son permanentes y sostenibles. Por más que una fracase, vuelve a levantarse la política pública. Es decir, el proceso de toma de decisiones dentro de una retroalimentación. Pero yo tengo que volver a decidir para entender, ¿no?, de que si esto pierde al ciudadano, decirle, vuelvo a la carrera por ti. Y si me equivoco, vuelvo a la carrera por ti, vuelvo a decidir, hasta que encuentre nada menos la fórmula adecuada para sanar los problemas o las necesidades de las personas. Entonces, la política pública puede perder vigencia, pero se revitaliza rápidamente con un estudio y un relanzamiento. Y como les comentaba, el origen de las políticas públicas, ¿de dónde viene? Hay mucha historia, mucha literatura, mucho comentario, mucho análisis, pero yo tengo mi análisis. ¿Sí? Nace desde cuando una persona es candidato a ocupar un cargo público. Y él, en su día a día, ciudadano normal, tranquilo, de repente le llegó las ganas de gobernar y dice, bueno, soy consciente que yo tengo el poder de solucionar el problema de esta ciudad. Voy a postular.
voy a comenzar a conquistar, a convencer, nada menos que amigos para que me acompañen. Porque yo tengo unas ideas, y creo que estas ideas pueden dar solución a estos problemas públicos. Y se lanza la campaña. Convence a 10, a 20, a 30, su grupo, su partido político, movimiento regional o local, y postula. Porque él está confiado en que lo que está pensando, que al final lo que piensa son proyectos de políticas públicas, ¿eh? De cómo solucionar. Y va a una etapa de la emoción entre la emoción y lo racional. Pero es más emoción, porque del 100% de decisiones que toma un ser humano, el 95% en promedio son emotivas. Solo 5 son racionales. Y bueno, él, con la emoción que lo envuelve el candidato, comienza a conquistar y a convencer. Maquiavélico le llama un poco las habilidades de conexión, empatía con los ciudadanos. Y comienza a convencer. Entonces le dice a Felipe, le dice a Flavio, Noelia, Yosira, Magdalena, Gladys, Clarence, Sandra, Nicanor, Vilma, voten por mí. Yo voy a solucionar sus problemas de esta ciudad. Van a tener trabajo, limpieza pública, ¿sí? Va a haber alimentos. Yo voy a resolver. No va a haber inseguridad. Yo tengo un plan. Yo los convenzo a todos ellos. Entonces se suma a la votación Soledad, Silvia, Gabriel, Katy. Todos ellos se suman porque los he convencido. Y eso significa que yo les he mostrado cuál es mi plan de gobierno que yo voy a implementar cuando ustedes me elijan. Y bueno, hay un escenario apuesta porque creas una ilusión en el ciudadano. Y bueno, lo has ilusionado, pues se va así y marca la X en tu foto. Ya está, muy bien. Escrutinio y ganaste. Entonces, el líder, el candidato, pasó a ser líder gubernamental. Se sentó en el sillón, ahora es alcalde o gobernador. Pues, la ciudadanía, ya en el escenario que tú le has hecho creer cuando candidateaba, hay una ilusión y te dio la confianza con el voto. Y además, él está esperando que satisfagas nada menos sus necesidades y creas un estado de bienestar en él. Y para eso tiene que haber credibilidad. Pero pasa un mes, pasa 6 meses, pasa un año, y tus decisiones que estás tomando son equivocadas, porque tu grupo que te busca la evidencia o que te ayuda a tus asesores no tiene las habilidades adecuadas para acompañarte. Entonces, la parte técnica ingresa en tus decisiones y te dice, usted prometió mucho. Sus decisiones eran para buscar una ilusión. Ha decidido, está decidiendo, pero va a salir negativa esa ejecución. Entonces, el solucionar el problema tiene que basarse en planear objetivos a mediano, corto o largo plazo, programas, políticas públicas para llegar a la solución del problema. Pero eso no es un día para el otro. Puede ser un mes, 10 meses, un año, 2 años, pero el ciudadano te dice, esperé un año, esperé 2 años, tus decisiones son malas, no tenías la capacidad. No tenías la capacidad. Entonces, tus decisiones son malas, no tienes la capacidad, te quita la credibilidad, la confianza se cae, la ilusión se va. Y eso es un tema racional, porque lo que yo debo vivir no es expectativa ni sueños. Yo debo recibir servicios públicos. Mi condición de cambio debe generarse para bien, no para empeorar. Con tu presencia, señora autoridad. Y la toma de decisiones está basada en eso. Viene una idea y se ejecuta con los cambios. Entonces, si tenemos el siglo de planeamiento estratégico, lo que acabo de señalar, que comprender y decidir son 2 etapas muy, muy potentes, y que la más fuerte es la de decidir. Entonces, en el siglo de planeamiento podemos señalar. Conocimiento integral de la realidad, cómo estamos ahora, es comprender. El futuro deseado, hay que hasta dónde podemos ir con la capacidad que tenemos. Decidir es la implementación de políticas públicas. Accionar son los planes estratégicos que implementan las políticas públicas. Y evaluar es, después de unos meses o años, cómo estoy ejecutando mis políticas públicas. Es decir, la toma de decisiones. Entonces, como ven acá, hay pues todo que 2 etapas muy importantes, el comprender y el decidir en una toma de decisiones, que tiene fases, no se olviden. Acá vemos con el siglo de planeamiento estratégico. Pero para ir un poco más allá, miren esta articulación de políticas y planes. ¿Qué estoy diciendo? Una articulación de toma de decisiones
de diferentes niveles de gobierno. Es decir, acá tenemos el nivel nacional, regional, local, decisiones, políticas públicas. Y miren el diseño conceptual. Revisen el diseño conceptual de ese plan. En lo más alto, en la cumbre, están nada menos las políticas de Estado. ¿Ven acá? Políticas de Estado. Estas políticas de Estado, que es una concertación, nos tienen que llevar a un escenario. Y esa es la visión del país al 2050 que ya ha sido aprobada en el Acuerdo Nacional en el periodo pasado. Entonces, las políticas y la visión son pues el anhelo de todo gobernante que llevara a sus ciudadanos, a su población, a un estado de bienestar. Pero para eso hay que accionar, hay que implementar estrategias. Y de ahí tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y una vez que tenga el Plan de Desarrollo Estratégico, porque tenemos el 2021, está vigente hasta diciembre, ya viene el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2022. De ahí se desprenden la política general de gobierno. Y el día de ayer, si no me equivoco, ha sido 25, la primer ministro, la señora Mirta, ha presentado al Congreso nada menos que su política general de gobierno. En esta instancia de decisión, ha tomado una decisión con el presidente Castillo y la está incorporando ya por escrito en política general de gobierno, y estas decisiones las da a conocer al Congreso. Para eso ha habido fases, obviamente, de qué voy a hacer. Entonces ha decidido, y significa que a partir de la fecha, estas políticas generales de gobierno caen, chorrean, ¿no? Ayudan, articulan hacia las políticas nacionales, regionales, locales, hacia el plan estratégico sectorial, plan de desarrollo concertado, plan estratégico institucional y el POI. Imagínate la importancia de las políticas generales de gobierno, que ha sido presentada el día de ayer, que desencadenan a nivel nacional en la administración pública una nueva forma de priorizar los servicios públicos, las políticas, los planes. Lo mismo, o sea, lo señala el decreto supremo que aprobó estas políticas públicas, y ayer lo reafirma la Premier cuando presentó al Congreso de la República. Entonces hay una toma de decisiones de un nuevo gobierno basado en evidencia de lo que tiene que hacerse. ¿Serán suficientes o no será suficiente las decisiones que ha tomado? Bueno, el hecho es que ayer lo presentó. Lo cierto también es que es unos ejes, 10 ejes, que ha sido aprobada por decreto supremo y que está obligado los gobiernos regionales, locales y los ministerios de implementarlo en sus documentos de gestión, políticas, planes, programas, ingresarlo. Es lo que ha desencadenado nada menos que estos ejes de gobierno. ¿Y cuáles son? ¿Sí? El día de ayer, como ven acá, presentó la Premier Mirta Vázquez. Acá tenemos los 10 ejes prioritarios: bienestar y protección social, reactivación económica, ciencia, tecnología e innovación, recuperación y consolidación de aprendizajes, fortalecimiento institucional, democracia, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, gestión de riesgos de amenazas de derechos, transformación digital, diplomacia nacional y autónoma y democracia, y Estado intercultural. Son los 10 ejes. El periodo pasado, el gobernante Kuczynski después pasó a Vizcarra, y bueno, no cambió con Sagasti, tenían 5 ejes, ahora tenían 10. Y cada eje tiene lineamientos de intervención, que son un montón. Entonces ya está prácticamente, como se dice, los ejes de ¿Y qué es lo que he referido a los gobiernos regionales? El quinto, fortalecimiento institucional, que tiene que ver con la descentralización. Y acá tenemos el 5, el 6. 6, democracia, seguridad y corrupción. Y acá tenemos el 6. Descentralización, modernización de la gestión pública y diálogo para un Estado que sirva al país. Y como ven acá, ¿qué dice? Dentro de la política general de gobierno hemos considerado primordial replantear el cauce del proceso de integración de manera coordinada y consensuada entre el gobierno central, los gobiernos regionales y locales,
así como la sociedad civil, para determinar un horizonte de acciones a corto y mediano plazo para la gestión eficiente de los territorios y de acuerdo al uso de los recursos en la provisión de servicios. En ese sentido, impulsaremos el fortalecimiento del Consejo Coordinador Intergubernamental, recientemente instalado en el mes de agosto del presente año. Ahora corresponde reestructurar los espacios de gobierno ejecutivo con mayor enfoque en la gestión descentralizada y eficacia en el cumplimiento de los acuerdos, acorde a las nuevas políticas de gobierno, que son las que he mencionado. Hemos iniciado el proceso de elaboración de la Política Nacional de Descentralización al 2030 con un horizonte del 2050. Hemos iniciado, yo trabajo en la Secretaría de Descentralización y soy coordinador general de esta política, del proceso de elaboración. Entonces, como ven, en esta política se implementa gran parte de la toma de decisiones relacionadas a los gobiernos regionales y locales. Entonces, vamos a impulsar nada menos que la administración pública 4.0 para los gobiernos regionales y locales e impulsar lo que llamamos transformación digital hacia los gobiernos regionales y locales que han... Como ven, pero ¿cómo vamos a implementar esta política general de gobierno? Estos son los instrumentos que ya el profesor Daniel ha dado a conocer con más detalle, la guía de políticas nacionales, la guía de seguimiento de evaluación y la guía de elaboración de indicadores de esta política que estamos elaborando y otras políticas que van a ser nada menos... Bueno, y en el tema territorial hay una guía que es el de Plan de Desarrollo Regional y Concertado. Está bien estructurada la guía, va nada menos que a desarrollarse, y que además, como ven, no es puesto grande aquí, su rol es orientar a la toma de decisiones hacia el bienestar de las personas, la mejora de su calidad de vida en armonía con la naturaleza y el desarrollo nacional. Es decir, la guía ayuda, o las guías ayuda, y la política ayuda a la toma de decisiones del gobernante. Y como ven acá, la mancomunidad regional es un espacio de articulación de toma de decisiones de varios gobiernos regionales. Es decir, hay 6 mancomunidades, una mancomunidad que es los Andes, sur o macro nororiente, se juntan los gobernadores regionales, 4 o 5 gobernadores, dependiendo de quién los integra, y toman decisiones. Por eso que la definición de la mancomunidad regional es el acuerdo voluntario de 2 o más gobiernos regionales que se unen para la articulación de políticas públicas nacionales, sectoriales, regionales y locales, formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de inversión interdepartamental para garantizar la prestación conjunta de servicios y bienes públicos con enfoque de gestión centralizada, que promueva la integración, el desarrollo regional y la participación de la sociedad civil, coadyuvando al proceso de regionalización. Entonces, en la toma de decisiones que se desarrolla en el país, en el Perú, en nuestro hermoso Perú, tiene que estar ligados nada menos que a los objetivos de desarrollo sostenible. Nunca hay que olvidar eso, jamás, porque damos informes, seguimiento de esta conexión. Y como ven acá, alineamiento de las políticas de Estado y políticas de gobierno. Tenemos las políticas de Estado. En cuanto a la política nacional, acá solamente hay 3 ejes, sin embargo, o 4 ejes, sin embargo, ahora son 10 ejes. Ya seguramente ese plan, que es el que elabora esta matriz, va a tener que modificar y cuál de los ejes va a orientar en cuál dimensión. Porque tenemos la dimensión institucional, social, económico, ambiental. Estos 10 ejes, ¿dónde los va a cuadrar? Para tener una relación de las funciones del Estado, de los sectores, del territorio, de las instituciones que lo acompañan y de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que además esta está conectada con el programa Perú de la OCDE, Capital Social, Humano, Económico y Natural. Dentro de la toma de decisiones, es una toma de decisiones basada en la Política Nacional de Ambiente. La primera estaba relacionada al año 2009, ahí se aprobó. Pero ya tenemos una nueva política de ambiente. Toma de decisiones, políticas públicas, ahora relacionadas al medio ambiente. Pasamos a un video. Asegurar la protección del ambiente.
Y la gestión sostenible de los recursos naturales es esencial para el desarrollo de un país, lo que es posible con el trabajo y compromiso de todas y todos. Por eso, el Perú cuenta con la Política Nacional del Ambiente, el principal instrumento orientador y de más alto nivel que define cómo afrontar los principales problemas ambientales del país de manera conjunta. Actualmente, contamos con una política aprobada del año 2009 que necesita actualizarse para enfrentar nuevos retos ambientales. Por ello, se viene elaborando una propuesta conjunta, sustentada y participativa, generando consenso con miras al año 2030. Este proceso es liderado por el Ministerio del Ambiente, en coordinación con todos los sectores del Estado, gobiernos regionales y locales. La política reconoce como problema público nacional la disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas, lo que afecta el desarrollo de las personas y la sostenibilidad ambiental, es decir, la disminución de elementos esenciales como el aire limpio, el agua que bebemos, nuestros alimentos o los paisajes. La política también ha identificado que las principales causas del problema ambiental, que van desde la pérdida de los bosques hasta el comportamiento inadecuado de los ciudadanos. Esta situación nos permite trazar objetivos nacionales que promuevan un uso eficiente de nuestros recursos bajo un enfoque de economía circular. Por ello, se viene realizando un amplio proceso participativo para enriquecer la actualización de la Política Nacional del Ambiente y definir de manera conjunta las acciones que nos permitan abordar los problemas identificados. Además, la coyuntura actual nos exige realizar una participación virtual a través de reuniones bilaterales, talleres regionales, diálogos y plataformas. En estos espacios intervienen todos los actores involucrados, así como las comunidades indígenas, campesinas y la sociedad civil. De esta manera, contar con objetivos claros que nos permitan trabajar por un ambiente sano para todas y todos los peruanos. Política Nacional del Ambiente 2030. Construyamos hoy el ambiente del mañana. Bueno, esta política se aprobó ya nada menos que el 25 de julio del año 2021. Como ven ahí, o sea, julio, agosto, septiembre, hace 3 meses se aprobó esta política. Y es muy interesante en la política de ambiente, y queremos un poco qué participación tienen los gobiernos regionales, todas. ¿Qué participación tienen las municipalidades todas? Igual que la de 2009. La de 2009 también tenían ustedes responsabilidades, los que domicilian o radican en los departamentos, en las provincias, en los distritos, ¿no? Sobre todo en provincias y distritos. Entonces, creo que es una política que va a generar una forma de implementar, pero la de 2009 duró pues 11 años, un poquito más. Entonces la pregunta es, si esa política pasada, porque esta se aprobaba hace 3 meses, la de 2009, que ha tenido 11 años de vida. La pregunta es, ¿tiene usted conocimiento que la Política Nacional de Ambiente 2009 se implementó en su comunidad o en su territorio? ¿Sí? 11 años de política. ¿Se implementó o no se implementó en su territorio? ¿La conoce? ¿Escuchó? Porque 11 años es más que suficiente para interactuar con los ciudadanos de las provincias, de los distritos.
¿Tiene usted conocimiento que la Política Nacional del Ambiente 2009 se implementó en su territorio? Bueno, vamos a finalizar la votación. Tenemos 142, 43. Y finalizamos, ¿ok? Del resultado, el 27% dice que sí conoce la política o conoció la política del 2009 en su territorio, que sí se implementó, pero el 73% señala que no. Entonces, creo que hay una brecha importante de 100 personas, 73 no conocía la política del 2009. Y si no la conocía o no percibió que llegara, entonces sí que tenemos un problema porque los servicios públicos no generaron en su comunidad. Muchas gracias por la respuesta. Es muy alto el índice, ¿sí? Al final tenemos también otra política muy importante en la toma de decisiones que tiene que ver con enfoques transversales, como es el tema de género. Pero acá tenemos una política, o sea, hay una toma de decisiones del gobierno de resolver un problema, y acá vemos la Política Nacional de Igualdad de Género. Igualdad de género. Entonces, esta se ha aprobado el año 2019, ¿sí? Y la situación futura, ¿cuál es? Normas y cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. Al 2030, el 100% de los ministerios y al menos el 50% de gobiernos regionales incorporarán el enfoque de género en la gestión institucional y se incrementará la participación de las mujeres al servicio civil, así como en cargos de toma de decisiones, autoridades. Asimismo, el enfoque de género se incorporará de manera progresiva en las demás entidades públicas, es decir, municipalidades. Y señala el 2030 y solamente entidades públicas nacionales y regionales, o sea, el 30, no las municipalidades. Pero bueno, así está escrita, pues, ¿no? Considerando esta mención, ¿usted recibió capacitación en temas de políticas y o planes de igualdad de género? ¿Usted recibió capacitación en temas de políticas y o igualdad de género, considerando que ya tiene 2 años esta política? ¿Usted recibió capacitación en temas de políticas y o planes de igualdad de género, considerando que esta política ya tiene 2 años? Y tenemos 133 participantes. A ver un poquito más. Sí, vamos ya con 150, a ver si hay. Faltan 3. Faltan 2. Falta 1. Muy bien. Hacemos el corte. 152 participantes. 36% de 50, por ciento que representa 55 participantes de 152 que participan en total, han recibido capacitación en temas de políticas o planes de igualdad de género. Pero el 64 no ha recibido ninguna capacitación. La brecha es alta, debe decir 100, 80, 70, pero sí es alto, es poco, ¿no? Poco. Entonces, ya hemos visto estas encuestas importantes de todas políticas de ambiente y de igualdad de género, y esto lo llevamos, digamos, en una dimensión grande a la mancomunidad regional, que es la instancia o la plataforma de articular políticas públicas, decisiones social, ambiental, institucional y económico. ¿Recuerdan la matriz? Sí, pues ahí tenemos que tiene que ver toma de decisiones que vienen del gobierno nacional y que también viene del gobierno regional. Ambos van hacia esta
diseño y que tiene que desarrollar lineamiento de políticas interregionales. Entonces, si es así, y la política es una decisión que se toma basada en evidencia, con fases que debe considerarse, o etapas, ¿la normatividad considera políticas públicas? Sí. Artículo 6 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas. Artículo 8, principios rectores de las políticas y la gestión regional, ¿no? El gobierno regional desarrolla políticas, concordancia en las políticas regionales con las nacionales, políticas. Y como ven acá, en todos los articulados hay políticas públicas, política de salud, política de trabajo, etc. Todo está basado en políticas, en otras palabras, decisiones. Entonces la ley orgánica está basada en decisiones estructuradas en fases que al final se llaman políticas públicas. Decidir, comprender y decidir. ¿No? Ya que tenemos también la ley orgánica de gobiernos municipales, también lo mismo. Sí, acá tenemos las competencias. Las municipalidades también toman decisiones. Y curioso, ¿eh? Porque en tanto el gobierno regional como la municipalidad, una decisión a veces va directo al Consejo de Regidores. Y ahí también toman decisiones y acompañan la decisión del alcalde. Y esa decisión que se convierte en una norma, acuerdo o resolución de alcaldía, ¿sí? Este acuerdo es llevado a una norma que se publica y se comienza a implementar. Tanto los ciudadanos como la parte de administración que tiene la obligación de hacerlo, de implementar esas políticas públicas. Como ven, cuando uno cierra los ojos y mira a los regidores alrededor de la mesa, están decidiendo. Cuando ve al alcalde que está firmando documentos y con sus gerentes, está decidiendo. Políticas públicas, políticas públicas. ¿Cómo en el Perú, cómo se estructuran las políticas públicas? Fácil. ¿Hay una metodología? Sí. ¿Qué metodología? Está comprendida en el reglamento que regula las políticas nacionales. Y hemos visto antes la guía de políticas nacionales. Tenemos una norma que nos acompaña para desarrollar. ¿Pero qué es esta norma? Y creo que lo entiendan eso. Señala que la guía, o el reglamento mejor dicho, señala en su disposición complementaria del contenido de las políticas regionales y locales. El contexto de las políticas regionales y locales que los gobiernos regionales y locales aprueben, respectivamente, en el marco de las competencias, deben cumplir con los contenidos señalados en el anexo. ¿Qué anexo? De la guía de políticas nacionales. En otras palabras, esta guía de políticas nacionales también es utilizada para elaborar políticas regionales y locales. Pero ¿qué pasa en esta articulación? ¿Ven acá? Si la política general del gobierno tiene una línea, todo para la derecha, o todo para la izquierda, o para arriba o para abajo, pero tiene una dirección, es lo que trato de decir, y estas políticas nacionales la considera, pero ¿qué pasa con el regional y local? Que están en contra de la política nacional. Entonces hay un conflicto entre la política regional y la nacional. Ese tiene un sentido y el otro tiene otro sentido y hay un conflicto, como que puede pasar o ha pasado. En esos casos, cuando la decisión del gobernante nacional no se está aplicando por rebeldía, nada menos del gobernante del territorio, entonces se aplica este artículo que dice: en el caso que el Ministerio, desde una falta de concordancia de determinadas políticas regionales o locales, concordancia, en las políticas nacionales sectoriales bajo su rectoría, debe comunicarlo a la autoridad responsable a nivel de gobierno subnacional a fin de que proceda a implementar medidas correctivas. Dice, oigan usted, gobierno regional, usted haga caso a la política nacional, incorpórela en su política regional. No, no quiero. Ah, muy bien. Inciso 2. Si luego de dicha comunicación la autoridad responsable no adopta las medidas necesarias para su corrección, el Ministerio debe comunicarlo al órgano de control institucional del gobierno subnacional
correspondientes para que adopte las medidas si hubiere lugar en el marco de sus competencias. Revisaste, estás con el control, la fin de control. Y el gobernante dice, no, tampoco voy a cambiar, es mi política, tengo autonomía. Ah, muy bien, vamos al 3. El ministerio, en caso detecte el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones en el marco de la implementación de políticas nacionales sectoriales bajo su rectoría, puede solicitar a la Contraloría General de la República su intervención a efectos que adopte las medidas necesarias en el marco de sus competencias. Como no me quitas el caso, está la Contraloría y pues ya ven lo que puede pasar. Entonces, recuerden que la guía de políticas públicas la pueden utilizar, o políticas nacionales la pueden utilizar también para políticas regionales y locales, y al igual que la guía de seguimiento, de evaluación y de elaboración de indicadores. Esta guía, nada menos que está orientada a que los 3 niveles de gobierno concerten, estén relacionados. No puede estar uno para el norte y otro para el sur. Eso no. Ya ven que interviene la Contraloría muy fuerte. ¿Cuáles son las etapas de esa guía? Aquí está diseño, formulación, implementación y seguimiento y evaluación. Es decir, estas etapas de política nacional, para elaborar la política nacional, son las que se utilizan. En la primera etapa son 4 pasos, en la segunda también 4 pasos, en la tercera 2 pasos, al igual que la cuarta, 2 pasos. Y entonces, si estas es las etapas de una política pública, si hago un match con mis fases de toma de decisiones, entonces el diseño es comprender, la formulación es decidir, la implementación es accionar, y el seguimiento de evaluación es evaluar. Al final, la construcción de una política pública también son las mismas fases de la toma de decisiones basada en evidencia. Nada de chamanes, ni adivinos, ni sueños, es evidencia. ¿Y qué queremos con las políticas públicas? Cerrar brechas sociales. Que todos tengan educación, seguridad, trabajo, salud, transportes, un entorno correcto de ambiente. Y bueno, para ello, ya señalé, hay géneros, como es el género de enfoques de género y enfoque de interculturalidad, mejor dicho. Son 2 enfoques. ¿Y qué es la neurociencia? Para ir terminando. La neurociencia estudia la estructura y función química, farmacológica y patológica del sistema nervioso de las personas. Y de cómo los elementos del sistema nervioso interactúan y que además dan origen a la conducta. Es decir, la estructura, el funcionamiento, y esta me da nada menos origen a la conducta. Hay un área multidisciplinario que abarca ese estudio, ¿sí? Y específicamente la parte conductual y cognitivo, la conducta y la parte cognitiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la neurociencia? La profundización del estudio del comportamiento y las relaciones entre cerebro, mente y el comportamiento. Y para ello necesitamos nada menos relacionarlas con las políticas públicas. ¡Claro que sí! Porque toda persona tiene formas de comportamiento diferenciadas dependiendo de la parte cognitiva que desarrollen. Por eso que la neurociencia ahora sí está siendo considerada en la formulación de políticas públicas, porque aporta conocimiento científico sobre la conducta humana, porque la política pública busca un problema de la persona humana, del ciudadano, y que además, con el comportamiento que él tiene en la sociedad, esa solución tiene que ir acorde con la idiosincrasia, y etcétera, etcétera. Entonces, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el territorio, es importante conocer la conducta humana de las personas que viven, ¿no? Entonces, la neurociencia y la ciencia del comportamiento pueden colaborar, sí, sí pueden colaborar en el diseño de las intervenciones de políticas públicas, ¿no? Para resolver mejor los problemas. Si yo conozco bien el comportamiento y a cada fase que se desarrolla, se estructura y se investiga los comportamientos de diferentes sectores o grupos de personas en la sociedad donde se va a dirigir la política pública, ayuda mucho a que los problemas puedan diferenciarse, ¿no? Pero ser también eficaces. Y tenemos problemas de salud, educación, justicia. Bueno, comportamiento del ciudadano hay que estudiarlo. La neurociencia tiene el medio suficiente para hacerlo.
Entonces, hoy la neurociencia se impone como disciplina, ¿no?, que nos aproxima al conocimiento del comportamiento humano. Y ahí pasamos al comportamiento crítico. El pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el proceso de analizar nada menos que supuestos fundamentales, interpretar y evaluar argumentos. Que además imagina y explora alternativas y desarrolla. ¿Recuerdan las fases de, cómo se llama, de la toma de decisiones? Hay un momento de pensamiento crítico, que tiene que ver con el seguimiento y la evaluación, nada menos que de ciertos hechos que nos pueda mejorar la vida, si es que estos se analizan bien. Entonces hay una parte del pensamiento crítico, ¿no?, que se integra a la actitud, a la parte iniciativa, al conocimiento, al análisis, como habilidades interpretativas, porque hay una gran diferencia en pensamiento crítico como el pensamiento, o como la crítica en sí misma, porque la crítica en sí misma es destructiva, pero el pensamiento crítico tiene fases de evaluación, o sea, fase primero de conocer la historia, fase del seguimiento de la historia y fase de la evaluación de la historia, ¿sí? Para tomar una decisión. Hay un pensamiento crítico, que es distinta a la crítica destructiva. Entonces, en este pensamiento crítico tenemos nada menos que la solución del problema, la toma de decisiones, pero acompaña algo que siempre ayuda mucho: la creatividad. La creatividad para dar solución a un problema público. La creatividad que da nada menos que la empatía cuando se decide de mejorar nuevos diseños o arquitecturas de gestión pública para dar solución a los problemas públicos. La toma de decisiones tiene que tener un sentido de creatividad y tiene que tener un pensamiento crítico basado en la solución de los problemas, ¿sí? Entonces es importante la neurociencia, el pensamiento crítico, la toma de decisión, las políticas públicas, y estamos viviendo un momento muy simpático, porque ayer justamente esas tomas de decisiones que ha tenido este gobierno han sido presentadas al Congreso. Y el Congreso, en pensamiento crítico, seguramente analizará nada menos que esas decisiones que tomó el gobierno para implementar soluciones al problema que tiene la población en sus diferentes dimensiones: social, económico, ambiental, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero también el Congreso tiene una decisión. Eso es un pensamiento crítico. Va a evaluar, ¿no? Va a evaluar y vamos a ver cuál es la reacción de esto. Bueno, acá tenemos nada menos que, perdón, acá tenemos un libro. No sé si tiene su, ¿cómo se llama? Karen, si lo puedes compartir el link. ¿Tienes el link? Si tienen el link, para que puedan disfrutar. Ahí hablo un poco de las mancomunidades regionales, hablo sobre las tomas de decisiones interregionales, hablo sobre la solución que se ha dado y sobre todo el pensamiento crítico. Así es que ya he finalizado, así que muchas gracias por la oportunidad.